Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 6 de la opción B del examen de reserva 3 para el año 2015. Nos dicen que tenemos un recipiente de 2 litros y en él hemos introducido tres sustancias: dióxido de carbono, hidrógeno y agua. A continuación, entre estas tres se alcanza un equilibrio según la siguiente reacción. Fijaros, un mol de dióxido de carbono puede llegar a combinarse con un mol de hidrógeno para formar un mol de agua más un mol de dióxido de carbono, más un mol de monóxido de carbono. Las cuatro sustancias en estado gaseoso. Para resolver el problema me aportan la temperatura y también que la presión parcial de una de las sustancias es conocida cuando se alcanza el equilibrio. En este caso, para el agua, nos dicen que su presión parcial cuando alcanza el equilibrio es de 3,51. Nos van a pedir calcular las presiones parciales de cada una de las sustancias, de todas las sustancias que participan en la reacción, para así poder calcular, por un lado, la constante de equilibrio de presiones parciales K sub P y la constante de equilibrio para concentraciones K sub C. Como siempre, comenzamos el problema escribiendo nuestra tabla. Lo primero que hacemos es colocamos los moles iniciales y reflejamos con la letra X el número de moles que van a desaparecer tanto de los reactivos como el número de moles que van a ir apareciendo de los productos. Fijaros que en este caso la letra X va acompañada simplemente de un 1, puesto que en todas la estequiometría es la misma. Para cada una de las sustancias que tenemos en la reacción, la estequiometría es de 1, 1, 1, 1. Una vez que se alcance el equilibrio, lo que tendremos serán las cantidades iniciales menos las que han reaccionado para los reactivos, mientras que aquí es donde viene el detalle importante. En el caso del agua, como hemos visto poquitos problemas, aparecen los moles iniciales más los que se han formado. Este es uno de los grandes errores que suelen cometer los alumnos en este punto, es decir, olvidarse de que había ya unos determinados moles de agua cuando comenzó la reacción. Una vez que ya tenemos los moles en el equilibrio, calculamos también la molaridad tanto para reactivos como para productos, puesto que nos han dado el volumen del recipiente. El problema que nos surge para resolver este problema es que tendríamos una ecuación con dos incógnitas. ¿A qué me refiero una ecuación con dos incógnitas? Pues fijaros, por un lado no conocemos ni K sub P ni K sub C, pero por otro lado tampoco conocemos qué cantidad de moles han reaccionado. Así tenemos dos incógnitas, o bien la constante de equilibrio y bien también la cantidad de moles que reaccionan. Nos han tenido que proporcionar un dato que es el que nos permite avanzar en el problema. Y el dato en este caso es la presión parcial del agua. Fijaros que aquí es donde viene la parte interesante. Claro, la presión parcial que ejerce un gas es directamente proporcional al número de moles que hay en el interior del recipiente de ese determinado gas. Así, si yo conozco la presión parcial de ese gas, conozco el volumen del recipiente y la temperatura a la que se lleva a cabo la reacción, nosotros podemos utilizar la ecuación de los gases para determinar el número de moles, en este caso concreto de agua, que hay cuando ya se ha alcanzado el equilibrio. Así, nosotros diremos que la presión parcial que tiene el agua en el equilibrio, ¿vale?, por el volumen del recipiente tiene que ser igual al número total de moles que hay en el equilibrio. Y el número total de moles que hay de agua en el equilibrio va a ser igual a los iniciales más los que se han formado. De forma que nosotros podemos aquí despejar esta X, es decir, el número de moles de agua que se han formado. ¿Cómo? Pues simplemente despejando el valor de la X. Así, cuando nosotros sustituimos los valores que ya nos han proporcionado en los enunciados y además restamos los moles iniciales, lo que nosotros obtenemos es que la cantidad de moles de agua que se han formado es de 0,11 moles. Y este dato nos va a venir estupendo, puesto que representa también el número de moles de reactivos que han desaparecido. Pero además también nos proporciona el número de moles de monóxido de carbono que se han formado. Así, fijaros, nosotros podemos representar y veremos que el número de moles que reaccionan para los reactivos va a ser de menos 0,11 y el número de moles de productos que se forman va a ser de 0,11. Diferentes las cuentas que tenemos que hacer en el equilibrio. Para el hidrógeno tendremos que restarle a los moles iniciales esos 0,011 moles que han reaccionado, y para el dióxido de carbono, que había 0,2 moles, también tendremos que restarle esos 0,011 moles que había. Y en el caso de los productos, fijaros, para el agua habrá que sumar los 0,16 moles iniciales, y en el caso del monóxido de carbono, como no había moles iniciales, los moles en el equilibrio coinciden con los que se han formado.
Así, las concentraciones también quedarán bien expresadas una vez que tengamos en cuenta estos datos y los dividamos entre el volumen total del recipiente, que serían 2 litros. A partir de aquí ya podríamos calcular K sub C. Sin embargo, fijaros, también me piden en el apartado A que calculen las presiones parciales para cada uno de ellos. Obviamente, la presión parcial del agua ya la tenemos. Sin embargo, también podemos calcular usando la ecuación de los gases, podríamos calcular, por ejemplo, la presión parcial del hidrógeno. ¿Qué sabemos del hidrógeno? Pues que en el equilibrio hay 0,89 moles. Teniendo en cuenta los datos que nos proporciona en el enunciado, la presión parcial del hidrógeno va a ser de 1,82 atmósferas. De igual manera procederíamos también para el dióxido de carbono, que es un reactivo, sabiendo que vamos a tener 1,89 moles y por tanto su presión será de 3,87 atmósferas. Y finalmente calcularemos la presión parcial del monóxido de carbono teniendo en cuenta que de esta sustancia es de la que menor número de moles tenemos y por tanto será la que tenga menor presión parcial. Una vez que ya tenemos las 4 presiones parciales, puesto que tenemos que recordar que la del agua ya la conocemos, calcular la constante de equilibrio para las presiones parciales será muy sencillo. Simplemente tenemos que sustituir en la ley de acción de masa y una vez que tenemos sustituidas todas las presiones parciales, calcular su valor, que en este caso el valor de la constante de equilibrio para presiones parciales será de 0,115. ¿Cómo determinamos el valor de la constante de equilibrio para las concentraciones? Podríamos simplemente calcular con las concentraciones que hemos visto hasta ahora, pero fijaros, hay una cosa y un paso mucho más rápido. Si nos damos cuenta en esta reacción, el número de moles en estado gaseoso, tanto en reactivos como en productos, es el mismo. Por tanto, el incremento del número de moles en estado gaseoso que se produce entre reactivo y producto es nulo. Y por tanto, lo que es el factor de la constante de los gases por la temperatura va a estar elevado a cero, es decir, va a ser 1. Eso implica que la constante de equilibrio para presiones y para concentraciones es la misma para esta reacción y esa temperatura. Espero que os haya sido de utilidad este problema. Nos vemos en el siguiente. ¡Mucho ánimo!